con un mundo súper distinto. Finalmente me doctoré en física, varios años después, en física teórica, pero ya no en cuerdas, y después de un trabajo de reflexión muy grande para poder reapropiarme de mi pasión, porque viene una vez que perdiste la fe, cuesta volver. Y bueno, con lo que me encontré básicamente es con que hay una distancia gigante entre lo que es la práctica de la ciencia concreta, del día a día, y lo que es la imagen que se vende públicamente de lo que se supone que es la ciencia. Hay una cosa muy notable, es que somos porcentualmente pero muy poquitos los que nos dedicamos a la investigación científica, en particular a cosas como física o química o matemática. Y sin embargo, absolutamente toda la población escolarizada recibe una imagen de lo que es y una formación de lo que se supone que es. Y hay una buena razón para eso, y es que generar una imagen de ciencia es importante porque la ciencia como horizonte mítico es un pilar del régimen burgués y es un pilar de lo que se autodenomina Occidente. Yo en ese sentido soy de los partidarios de decir que no somos Occidente, y lo que voy a hablar de ciencia y epistemología abona para mí esa postura. Pero bueno, a ver, hablemos un poquito de el mito establecido de lo que se supone que es la ciencia, más o menos lo que todos recibimos en los medios y en la escuela, ¿no? ¿Dónde surge? Por supuesto en Grecia. No sé si vieron que hay como un template. Hay que hacer la historia de algo, aunque sea de la empanada tucumana, y hay que empezar por Grecia. Algo habrán hecho los griegos que es parecido, después cómo la cagaron en la Edad Media, cómo se recuperó en el Renacimiento, hasta que ahora con la racionalidad occidental vamos fenómeno. Y la ciencia no es la excepción, ¿no? Lo que se dice es, los griegos inventaron una forma racional de pensar. Los griegos inventaron las demostraciones matemáticas, es la historia que nos cuentan. Aparece después una etapa oscura, hasta que finalmente recuperan el gran saber de los griegos con el agregado de la empiria. Entonces, con el agregado de la empiria, ahora somos capaces de ver la naturaleza en forma objetiva y de conquistar la verdad, ¿no? Y bueno, por supuesto, Asia, África, América no pintan nada en todo esto. ¿Y por qué somos capaces de ver ahora sí la verdad? Desde la ciencia, porque la ciencia tiene un método, el método científico. ¿Saben ustedes qué es el método científico? Ensayo-error. Con leyes. ¿Cómo? Los famosos 5 pasos, por supuesto. Después dicen que los que adoctrinamos somos nosotros, ¿vieron? Los famosos 5 pasos. Hago una hipótesis, hago un experimento, si sale mal vuelvo, si sale bien hago la ley, y cuando acumulo leyes hago teoría. Un bolazo grande como un rancho. Bueno, no voy a empezar desde los griegos porque para eso tienen a Dussel, pero sí quiero empezar a discutir el mito de la ciencia occidental, por lo menos desde el Renacimiento. Esto de que la ciencia nace en el Renacimiento, que aparece Galileo y tira 2 pelotas de la Torre de Pisa y a partir de ahí todos somos empiristas. Cuando uno va a lo que se practicaba concretamente, uno lo que ve es un montón de gente copada con estas cosas, que tenían trabajos muy diversos, profesiones muy diversas, y como parte de su tiempo libre hacían filosofía natural. Nicolás Copérnico, el de la Revolución Copernicana, ¿saben qué era? De profesión, astrólogo. Isaac Newton, todos lo conocemos por las leyes de Newton. Escribió mucho más de alquimia y sobre la Trinidad que sobre física. Recién en el siglo XIX, ante
contundencia de la revolución industrial y ante la necesidad de formar gente en lo que en ese momento se llamó profesiones liberales, los países protestantes, que eran amigables con el capital, llamémosle, secularizaron sus universidades, y en los países más católicos como Francia, bueno, la propia Sudamérica, apareció el positivismo como una forma de arrancarle la universidad a la iglesia, ¿no? Entonces la ciencia surge como una práctica en un contexto concreto, y la epistemología, que supuestamente era la seguridad que teníamos de que tenemos un método, porque tenemos gente que dice, mirá, la ciencia se hace así, aparece recién en el siglo XX. Entonces no aparece como, mirá, la ciencia se hace así, no aparece como guardianes del método, sino más bien como patobicas en la puerta del boliche. Porque lo que pasa en el siglo XX es que ya la ciencia se convierte en una actividad de mucho prestigio y todo el mundo quiere ser científico. El ejemplo más claro es el marxismo, ¿no? El socialismo científico. Aparecen los epistemólogos con la misión de decir, bueno, qué es ciencia y qué no. Y la verdad es que se encuentran con un problemón, no es tan fácil decidir qué es ciencia y qué no. Y si uno va a los textos de epistemología, el Chalmers, que es el libro más conocido, te encontrás con que estamos lejísimos de un consenso. Y yo veo como dos corrientes muy claras. Una corriente liberal que dice que conocemos porque el individuo es capaz de eso de alguna manera. Puede ser vía Kant con las intuiciones a priori, o puede ser por el empirismo, el positivismo lógico, etc. Pero es el individuo el que conoce. Y después hay una mirada más de corte materialista marxista que dice que el conocimiento está en la comunidad y no en los individuos. Y ahí están, ¿no? Como que pretenden decir que son la disciplina que norman la ciencia, que dicen lo que es la ciencia, que dicen por qué la ciencia es algo que funciona. Y en la práctica son otra cosa. Ahora, en Occidente, en los países centrales, ese esquema, pese a no ser lo que dicen ser, funciona bien. ¿Por qué? Porque ahí tienen el contexto productivo que hace necesarias ciertas investigaciones, ponen plata, los temas se ponen de moda, hay revistas de primer orden en los que la gente trata de publicar, y los epistemólogos corren de atrás haciendo una narrativa de eso. Y entonces todo cierra, el kiosquito. Ahora, ¿qué pasa en la periferia? Si nosotros compramos a libro cerrado eso que nos venden, que es la ciencia, sonamos. Somos víctimas de un extractivismo intelectual, porque investigamos lo que les interesa que investiguemos al norte. Nuestros mejores cerebros se van al norte a trabajar. Siempre estamos corriendo atrás de los subsidios. Y por lo tanto, no decidimos lo que hacemos cuando tenemos recursos limitados e intereses que son distintos de los del norte. No podemos simplemente correr atrás de su narrativa. Necesitamos una doctrina propia. Y yo no sé si voy a pisar cosas que ya han trabajado en este curso, pero me gustaría hacer una breve descripción de por qué hace falta y qué quiere decir tener una doctrina. Porque vieron que para la narrativa, doctrina equivale un poco a lavado de cerebros o algo así. Y a ver, para mí la forma más clara de verlo es la famosa doctrina nuclear que tiene un país. Vieron, hay una película que salió hace poquito que se llama Una casa de dinamita o algo así, que es buenísima, donde muestra que sale un misil y tienen 20 minutos para decidir qué hacen. Y bueno, si uno tiene tiempo infinito, plantea teorías de juego. No es lo mismo pensar con las patas sobre el sofá y un café humeante y escuchando música clásica, que viene el misil, estoy sudando, creo que se me terminó la vida. ¿Cómo en esas condiciones de alta presión genero decisiones con la calidad que tendría si yo tuviese tiempo para reflexionar? Porque cuando uno está desesperado toma decisiones distintas que cuando uno está tranquilo. Entonces, elaborás reglas de acción y sabés, bueno, ante la emergencia, hago esto. Sin ser tan dramático como viene el misil nuclear, el cotidiano es un poco eso.
Nosotros nos levantamos y nos vienen las tareas, nos vienen las convocatorias y tomamos decisiones sin poder reflexionarlo tanto, y entonces tener reglas de acción claras que nos anclen a nuestras creencias de fondo y que podamos revisar periódicamente nos da la posibilidad de obrar de acuerdo a nuestras creencias y no por inercia. De hecho, si no tenemos nuestra doctrina, hacemos lo que se supone que se hace. Y ahí caemos en planes de ajenos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que propondríamos nosotros? Bueno, epistemología justicialista. No pretendo acá una cosa súper intelectualosa. Pretendo una herramienta de acción. Algo que nos sirva en el cotidiano a los que investigamos, a los que producimos conocimiento. Entonces, por un lado, una propuesta es: no tenemos un fundamento. La ciencia es una actividad, la hacemos, ocurre, y tenemos que hacer de ella lo mejor que podamos. Pretender que la ciencia es la forma privilegiada de hallar la verdad es un problemón. No podemos pensar que la ciencia produce verdad. De hecho, estudiar la historia de la ciencia nos muestra que lo que producimos son narrativas, son una teoría, como la teoría de Newton, es una ficción con reglas, un jueguito que aprendemos a jugar y que nos sirve para resolver situaciones en determinado marco, y que sabemos perfectamente que hay un montón de situaciones en las que Newton no las podemos aplicar, o bien porque los objetos de estudio no tienen nada que ver, o bien porque salimos del régimen en que Newton es válido, como es el caso de la relatividad o la cuántica. Bueno, después si quieren que charlemos sobre cómo juega esto con la única verdad es la realidad, me encantaría. No lo desarrollo ahora para terminar a tiempo. Ahora, la siguiente cosa es discutir, ya que no vamos a pensar en la epistemología como el fundamento, lo que hace que la ciencia halle la verdad, sino que vamos a ser pragmáticos. Y uno tiene que reconocer que esto de ponerse a pensar si el conocimiento radica en los individuos o en la comunidad es una estupidez. Los dos son niveles irreductibles. ¿A qué voy con esto? A ver, uno es un joven argentino y ve documentales y dice: uy, qué copado sería ser científico. Hasta ahí sos un homo sapiens más de tu comunidad que desea ser científico. Entrás a un sistema que ya está funcionando, empezás a ver lo que hay, practicás, generás, y desde eso vos tenés tus saberes que de alguna manera pegan funcionalmente con eso que hay. Ahora, la forma en que vos lo practicás claramente modifica esa comunidad. Pero eso que ya está funcionando, funciona porque otros ya transitaron por ahí. No podés reducir a individuos ni a comunidad. Y esto yo lo había pensado hace un montón de tiempo, pero recién este año me di cuenta que eso es la comunidad organizada. La realización del individuo no se puede hacer sin la realización de la comunidad y viceversa. Entonces, nos salimos del lugar de queremos fundamentar la ciencia para que sea una forma privilegiada de conocer. Nos salimos del lugar de qué es lo que... en qué consiste, digamos, por qué sabemos. No queremos andar explicando, o sea, no podemos hacerlo con un vino, con un whisky, qué sé yo, para divertirnos, pero no es una tarea urgente para desarrollar nuestras tareas de investigación, de producción de conocimiento. Esto de pensar en las teorías científicas como en un juego con reglas, no solo es a mi juicio, más respetuoso con la historia de la ciencia, sino que también es más respetuoso con un diálogo de saberes, es más respetuoso con la persona que no entra en
la forma científica de conocer, y sin embargo son gente con la que seguramente tengamos que interactuar si queremos resolver problemas reales. Y bueno, a partir de estas convicciones, a mí me parece que avanzar hacia una ciencia justicialista consiste en empezar a ir desarrollando doctrinas en nuestra comunidad que se tienen que actualizar, que no es que uno lo escriba en piedra y dice, la ciencia justicialista es esto y se acabó. En particular, uno personalmente debería, justicialista o no justicialista, debería tener claro qué quiere de su vida y tener un horizonte claro, y eso lo lográs reflexionando sobre tu práctica. Cada tanto tomándote el tiempo de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer este año? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Voy a pedir estos subsidios? ¿Por qué? ¿Es lo que realmente se alinea con lo que yo creo y lo que quiero hacer? ¿O estoy atrás de 3 mangos y voy a cambiar mi forma de percibir el mundo para agarrar esos 3 mangos? También es necesario hacerlo, bueno, al nivel de nuestros grupos de investigación. Hacia dónde queremos ir. Y bueno, eso más o menos lo podemos hacer desde casa y por la noche. Pero después hay una tarea que es política y comunitaria y que tiene que ver con construir qué es lo que queremos hacer en nuestra comarca, ¿no? En nuestro lugar en el mundo. ¿Qué conocimiento necesitamos? ¿Por qué necesitamos ese conocimiento? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y ahí yo tengo un sueño personal. Que en Tierra del Fuego haya un sistema de ciencia y técnica en el que la gente pueda hacer una carrera estilo el CONICET, estilo la CONEA, pero diferenciándonos de CONICET en la forma en que se evalúa la ciencia. A mí me hubiese gustado que Barsaski sea un poco más peronista. No sé si conocen Barsaski. A mi juicio, él hizo cosas súper interesantes, pero como era básicamente marxista, él creía que había que construir una teoría de cómo hacer en la ciencia una epistemología molde para después salir y hacer la ciencia del pueblo. Y ahí es un pifie. Él tuvo experiencias en Perú haciendo lo que llamaban ciencia participativa, creo. El nombre era participativa. Y ahí me parece que hay un horizonte claro. ¿Por qué nos van a evaluar pares? Con el criterio de ¿en qué journal publicaste? ¿Tiene buen índice? ¿Cuántos subsidios ganaste? ¿De cuántos dólares? Si lo que nos interesa es generar conocimiento para resolver problemas de nuestras comunidades, los que nos tienen que evaluar son los que tienen esos problemas. Y parece una tontera, pero cuando vos salís a plantear este tipo de cosas epistemológicas a gente de CONICET, habitualmente dicen, sí, buenísimo, ¿y pero cómo lo evaluamos? Y bueno, a ver, primero tenemos que poder elegir nuestros problemas saliendo de, bueno, ¿qué es lo último que se publicó? ¿Qué me conviene publicar? ¿Qué está de moda? Y salir a mirar lo que hay. Si hay algo que sobra en este lugar son quilombos. Entonces, ¿por qué no generar un sistema en articulación con los que tienen intereses en que se les resuelvan esos problemas? Y que la evaluación consiste en decir, ¿está resuelto esto? ¿Avanzamos acá? ¿Sí o no? De acuerdo a vos que tenés el problema, no de acuerdo a Mr. Yuji Fufin que te evalúa desde la Universidad de Princeton. Massachusetts, generalmente. Claro, Massachusetts. Y en ese sentido, a mí me parece que necesitamos salir de la búsqueda del prestigio que nos prestan desde afuera y empezar a darnos el prestigio nosotros. Y para darnos el prestigio nosotros necesitamos empezar por tener autoestima nosotros, querernos nosotros.
saber que hacemos cosas, que tenemos la capacidad de hacer cosas piolas y de ponernos nuestros propios criterios. Pero vieron eso de que te hablan de, sí, el argentino que triunfa en Japón haciendo tango. ¿Y qué me importa a mí triunfar en Japón? Pensemos, no esperemos que nos validen de afuera de una vez. Así que bueno, eso creo que se puede lograr solo con organización, en forma artesanal, un laburo que es de a muchos, no queda otra, un laburo de militancia también. Y bueno, esto fue la epistemología justicialista resumida así nomás. Bueno, ahora damos paso a 18 minutos de intercambio, entonces consistiría en 5 minutos de poder reunir preguntas de Río Grande como de acá de Ushuaia para que tenga un resto de 10 minutos hasta las 12 de responder, ¿no? De lo quizás los interrogantes que hayan despertado. Esto es lo que acabamos de comentar, la epistemología justicialista. Acá tenemos una mano ya. A ver. Sí, bueno, dos preguntas quería hacerte. Vos enmarcar la charla, valga la redundancia, en la epistemología. Una primera pregunta sería cómo vinculás la idea de la pretendida objetividad en la producción de conocimiento científico desde el punto de vista de la epistemología. Y la otra pregunta, vinculada con la epistemología del socialismo, que es el centro de lo que vos planteás, desde una perspectiva, digamos, de Thomas Kuhn, si vos pensás que la teoría o la doctrina del justicialismo como teoría representa una anomalía dentro del proceso de construcción de teorías políticas en relación a las anteriores, el marxismo, el liberalismo, el fascismo, o si representa una superación de todo ello. Otra pregunta. Río Grande. Levanta la mano. Avanti. Sí, yo tenía una pregunta. A ver cómo acopla mucho cuando hablo. Déjala rápido. Bueno, decía esto. Si bien yo comparto algunas de estas creencias y entiendo lo que se dice cuando, bueno, se plantea la ciencia como una forma de conocimiento más, ese relativismo en algún punto lleva en ocasiones a situaciones como en la pandemia los antivacunas. Digo, ¿vale lo mismo todo conocimiento? Entonces da igual que venga, no sé, un fulanito que no estudió nada a decir, no, nada que ver, las vacunas no funcionan, te sale un chip y se te pegan los imanes. ¿Cómo quiero saber cómo ves eso? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta por acá en Río Grande? ¿Acá? Yo tengo una. Avanti. ¿En qué se diferencia la epistemología justicialista de la positivista, marxista o liberal? Cristian acá levantó la mano. ¿Qué tal? Cristian es un paisano conocido de Ayacucho que estuvo hace 2 semanas atrás. Así que Cristian, adelante. ¿Una pregunta? Si no, acá. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha bien? Sí, no, primero sí, felicitar al compañero por la propuesta, y estaba bueno esto de la superación del positivismo y rescatar como una forma clásica y tradicional de la ciencia, en términos clásicos, ¿no? Ir a la filosofía primero. En ese sentido, felicitaciones. Y mi pregunta era si tenías ganas de organizar algo amplio en lo que podamos ampliar el debate porque está buenísimo que plantees esto de una filosofía pragmática, ¿no? Es acorde a las problemáticas que se dan y no respecto a solamente conocer por conocer. Esto del mundo contemplativo, creo que va por ahí la propuesta. No es la tesis 11 de Marx, pero sí es una pragmática nacional y ubicada en nuestro contexto, en nuestra propia problemática, ¿no? Centrada en lo nacional. Creo que va por ahí. Eso. Bárbaro, Cristian, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Por acá? Si no, ya le damos rienda suelta a que desarrolles. Acá tengo una pregunta más. Adelante. Hola, buen día.
había dicho que la epistemología judicialista la podríamos utilizar como una herramienta de acción. ¿Esta herramienta de acción serviría hoy en día desde tu punto de vista, perspectiva? Me gustaría saber tu opinión respecto de que la doctrina judicialista deje de ser un museo de la doctrina para empezar a ser de nuevo el motor de la doctrina judicialista. Bárbaro. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya querés desarrollar. Perfecto. Pero yo voy a arrancar por el tema del relativismo, porque desde que empecé con todas estas cosas, lo primero con lo que me han tirado es con eso. Por supuesto que no da todo lo mismo. Pero tenemos como esa cosa, ¿no? De si nos dicen que la ciencia ya no es más la verdad de la milanesa, entonces es que todo es lo mismo. A ver, ¿por qué no es todo lo mismo? Lo que nos permite tener una forma sistemática de conocer, para mí es eso lo que hacemos, tener una forma sistemática de ir revisando nuestras creencias. Salís del lugar de yo creo tal cosa. Primera clase de física en mi materia. Yo les pregunto a los pibes. Bueno, pasa un avión, suelta una caja. El avión pasa justo encima de una camioneta. ¿Dónde cae la caja? ¿Sobre la camioneta? ¿Adelante de la camioneta o atrás de la camioneta? Y la gente opina. Y tenemos más o menos, depende del año, un tercio opina una cosa, un tercio opina la otra. Y por ahí se matan, porque algunos están convencidos de lo que creen, de lo que vieron con su ojo interior. Pero no pueden convencer a nadie más porque es simplemente su convicción interna. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos una teoría? Ya no estamos confiando en el conocimiento, en las creencias individuales, sino que estamos diciendo, mira, yo tengo esta propuesta tiene estas reglas. ¿A vos te parecen horrendas y no creéis en ellas? Usalas, probá, fíjate. Como son reglas, no importa que yo no crea, yo las puedo usar. Y las puedo probar sistemáticamente, y si convenzo más gente, bueno, va a ser cada vez más sólido. No es lo mismo lo que a mí se me ocurrió un día tomando mate y mirando por la ventana, que algo que tiene un montón de experiencia acumulada. Y eso vale para cualquier praxis. No solo para una disciplina científica de una, para una de las disciplinas canónicas de la ciencia como la física, qué sé yo, el deporte, no sé. No es lo mismo lo que a mí se me antoja que los años acumulados de prácticas concretas en que vos te fijás qué funciona, qué no funciona, reflexionás. El marco de la práctica, de la producción de conocimiento en un contexto académico, te da esa posibilidad de, siendo crítico con tu práctica, producir un conocimiento mucho más sólido que lo que se me ocurrió. Y por eso estamos muy lejos de ser relativistas desde este lugar, en ese sentido a ultranza, que da lo mismo los chemtrails que la relatividad general. No es lo mismo. Después, bueno, también vinculado con esto, el tema de objetividad. Claramente decimos, bueno, no existe la objetividad en el sentido que se pretende desde Occidente. En el sentido, objetividad es objeto. Es salir del sujeto y lo que importa es esto. Esa es una pretensión absurda, borrarnos del mapa cuando el conocimiento es un invento humano. La objetividad de ultranza pretende borrarnos. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Honestidad intelectual, crítica al palo, no conformarnos. Entonces, el ideal de la objetividad tiene que ver con eso. Que no es que a aquel se le ocurrió tal cosa y porque aquel es pintón le creo y se terminó la discusión. Nunca vamos a tener objetividad porque miramos al mundo desde nuestro lugar en el mundo.
Pero sí podemos, dentro de nuestro horizonte mítico, hacer algo que sea crítico a fondo y que sea honesto. Sobre todo honesto. Y bueno, para mí eso es lo que diferencia esto de las epistemologías occidentales, sea positivista, marxista, liberal, en que ellas pretenden ser un fundamento del conocimiento. La epistemología clásica pretende decir la ciencia produce conocimiento válido porque pasa esto, que hace que este conocimiento sea el posta. Y de hecho, si vas para atrás, digamos, todo lo que es Occidente, ¿no? ¿Por qué se postula Occidente como la verdad de la milanesa? Pensemos en Hegel. La historia va de Oriente madurando hacia Occidente y en Occidente culmina. Japonés, ¿cómo era? Han. ¿Cómo? Han. No, Confucio. el de los 90, el del fin de la historia. Ah, Fukuyama. Fukuyama plagió a Hegel mal. Pero es esta idea de, ahora sí, en Occidente somos los capanga. Y la idea de, el gran fundamento atrás, que ellos pretenden como fundamento de esa supuesta superioridad, es, bueno, nosotros superamos el mito y ahora tenemos una forma objetiva de conocer a papa frita. Todos tenemos nuestro horizonte mítico, el europeo también. Y por eso yo creo que esta propuesta, yendo a otra pregunta, efectivamente es una mirada superadora. Nos saca de la dicotomía, nos saca del lastre de fundamentar de manera de estar seguros de que lo que decimos es la verdad última, nos saca ese peso y nos pone en un lugar de, bueno, avancemos a producir una ciencia que nos sirva, en el sentido más amplio de servirnos, ¿no? Una ciencia que nos haga mejores como comunidad. Que no se quede en que produzcamos más, que tengamos más bienes materiales, que nos mejore a nivel individual y comunitario. Porque al final lo que pretendemos es eso, pretender la verdad absoluta, qué sé yo, que se lo quede los curas. No sé, a mí no me interesa la verdad absoluta. A mí me interesa saber que mis intervenciones en el territorio son lo menos torpes posible, no meter la pata de formas horribles. Para eso sirve sistematizar lo que sabemos, compartirlo, criticarlo. Y bueno, a esto que comentaban de salir del museo doctrinario, claramente una doctrina bien entendida no puede ser una pieza de museo. Vuelvo al ejemplo de la doctrina nuclear. Los tipos tienen unos... Es una locura, no es una mierda todo eso, pero me parece un buen ejemplo para entender cómo construir una doctrina efectiva. Y después no lo usamos en lo nuclear, lo usamos para lo que realmente nos interesa. Luego tenés gente que, bueno, matemáticos que plantean teoría de juegos y que publican papers durante años. A partir de eso dicen, bueno, si pasa esto, ¿qué hacemos? Bueno, reglas. Después hacen ejercicios. Tienen roles, mirá, yo soy el soviético, yo soy el yanqui, qué sé yo. Y se hacen mierda en la simulación y después dicen, a ver, de la doctrina, ¿qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Y entonces, el tener una doctrina que funcione, que sea eficaz, que te permita tomar decisiones, te permite poner la prueba. Una vez que la probás en el terreno, reflexionás y decís, mirá, en la práctica esto no es tan así como yo creía. Entonces vas... A ver, hay un principio para mí y es, hay una realidad que es la del territorio. Y nosotros tenemos que poder ponernos al frente de esa realidad comprendiéndola. Si nosotros ponemos unas reglas de acción por delante de esa realidad, estamos metiendo la pata y ahí nos volvemos dogma, no doctrina. Y bueno, ya que está, comento es el tema verdad, de la verdad.
¿no? Cuando se habla de la ciencia como una forma de producir verdad, estamos pensando en un concepto de verdad lógico-matemática, del neocórtex. Y cuando lo pensás así, la verdad es que es súper difícil. Nadie tiene una definición de verdad con la que todos se acuerden. En este nivel lógico-matemático. En el sentido de yo tengo una frase en un lenguaje y quiero ver cómo se corresponde eso con el mundo. Un despelote. Ahora, yo no sé de nadie que cuando un amigo le pone la mano en el hombro, lo mira a los ojos y le dice, decime la verdad. No sé de nadie que haya salido corriendo a la biblioteca a leer un filósofo. Uno sabe perfectamente lo que te está pidiendo tu amigo. Ese es el nivel, se le va a llamar la verdad poética. ¿No? La verdad en el sentido de honestidad, de ir al hueso, de hacer lo que toca hacer. Eso no es lógica matemática. Para mí, la única verdad es la realidad, es esa verdad. La verdad poética, no la verdad lógico-matemática, que solo es una cosa muy divertida para un whiskacho un domingo con amigos, pero que a la hora de los bifes no es lo que vas a usar. No es lo que te lleva a tomar decisiones. Y sí, quiero activar, eso se corresponde con lo que dije que era mi sueño, que es tener un sistema de ciencia y técnica. Eso solo lo podemos hacer si nos movemos, y yo estoy dispuesto a militarlo y hacer lo que me toque para eso. Así que cualquier propuesta que aparezca de activar una epistemología en la práctica, con las patas en el barro, yo estoy ahí. Estupendo. ¿Ya se cierre? Dale, estupendo, bueno. Estupendo. Tenemos 2 minutos. Le hago en 30 segundos. Sí. No, en esto de la única verdad es la realidad y la discusión con el postmodernismo que dice que la realidad es una construcción social. ¿Cómo relacionás estas cuestiones? Bueno, la realidad como construcción social es la verdad del neocórtex. Cuando nos preguntamos qué es la verdad en términos intelectuales. A ver, yo creo que claramente uno, si cree cosas distintas, vive en un mundo distinto. Y tenemos compatriotas que viven en un país distinto porque creen en otras cosas. Entonces, yo creo que los posmodernos hablan de eso. También creo que todos sabemos el mundo en el que estamos, sabemos quiénes tenemos enfrente, y que eso constituye una verdad más de fondo, que no es intelectual. Es ¿dónde estoy parado? ¿Qué hago ahora? No sé si respondí, pero... Estupendo, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Sí, también, perfecto. Listo. Bueno, ahora vamos a arrancar con el segundo expositor. Hago una breve presentación y el título del tema. Profesor Gustavo Lescano es profesor expedicionario del Desierto Blanco, técnico asistente científico, diplomado en asuntos antárticos. Actualmente es profesor de biología en el Colegio Don Bosco, vicedirector de la Escuela Provincial 41 Mario Benedetti y parte del equipo de capacitadores en la temática antártica llamada Antártida Conocer para Enseñar. Y aparte de eso es un compañerazo y un colega. Gracias. Avanti. Y su tema va a ser el General Pujato y el Plan Antártico, el asunto magno. Bien. Por ahí me voy a parar un poquito si allá me ven bien, porque como que no me gusta estar sentado, me gusta estar en el terreno, en el barro. No soy científico como el señor que expuso recién, soy un técnico que ayuda a los científicos en el campo. No tengo una especialidad fija, pero soy un logístico que se destaca a la Antártida todos los veranos. Cuando terminan las clases, estamos de vacaciones y se apagó Windows. Estamos de vacaciones todos de la escuela, yo agarro mi bolsito, mi mochila y me voy a la Antártida con el grupo que me convoque para poder trabajar y recolectar todas esas muestras que después los científicos en el laboratorio lo procesan, salen los papers y puede salir esa verdad o puede contradecir alguna otra verdad de otro científico. Entonces, mi trabajo es, en realidad soy profesor,
Sí, doy clases en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Sí, acá tengo presente al rector actual y vicerrector también del Colegio Don Bosco. ¿Se cortó la luz? Sí, parece que sí. Y allá no. Sí, aparte de jugar a Todo, ¿no? A ver, Río Grande. ¿Ustedes ven ahí? Ah, porque tenés batería. ¿Y el tenés wifi? No, el wifi anda. Bueno, sigamos adelante, va a estar a ciega porque... Ah, lo ves de ahí vos, entonces listo. Yo voy acá tranquilo. No. ¿Largamos? Sí, sí, sí. Bien. Y mi formación fue aquí en el Instituto de Formación Docente, en el IPES, acá en Tierra del Fuego. Me formé ya de grande. Mis primeros pasos con el trabajo remunerado y en blanco, que es lo que siempre pretendemos todos los trabajadores, fue allá por el año 1988 cuando tenía 15 años. Ahí empezó a sumar esto de la jubilación y todo esto que se pretendía hace muchos años, cuando nuestro gran conductor, el general Perón, luchaba por los trabajadores. Bueno, yo con 15 años ya tenía mi boleta de sueldo en blanco. Pero podías trabajar si tenías 15 años. ¿Cómo sería eso? ¿Trabajo infantil? De ninguna manera. Yo ya no estaba más emancipado, o sea, me emancipé y pertenecía, entré a la Armada Argentina y ahí recién ya no tenía, ya con 15 años podía cobrar el sueldo. Fue un tiempo, estuve ahí, pero como uno es inquieto, no se queda ahí, tengo que estudiar, tengo que formarme, tengo que ser... Dejé la Marina, me fui y me formé como maestro y profesor, así que ahí seguí la rutina. En el año 2005 tuve mi primera experiencia así a ciegas, así como les digo, a ciegas. Ya había internet, ya había libro para leer, pero dije a ciegas. Y con la mamá de mis nenas, mi primera esposa, dije, vamos a la Antártida. Me anoté y fui a trabajar como maestro en la Antártida y trabajé no un año, sino 2. No me quedé quieto. Algo más me hinchaba y decía y veía a los científicos que recolectaban y buscaban muestras y se sentaban en los laboratorios y unos chusmos. ¿Qué está haciendo? No, esta roca es del Cretácico, este fósil tiene 150 millones de años. No, che, yo quiero esto también. ¿Cómo hago? Y así fue que empecé a formarme y me llaman de la Cancillería, de la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto Antártico Argentino. Como en otra época no tenía esto, entonces podía subir una montaña, nadar en el mar abierto, meterme en el agua fría. Rescaté 2 personas acá en el canal Beagle hace muchos años. Entonces me dijeron, necesitamos algo así para una expedición, la cual nadie se le atreve, y necesitamos estudiar una colonia de pingüinos en un lugar extremo. ¿Te animás? ¿Dónde el pasaje de ley. ¿Dónde firmo? Así que pasé por toda esa instancia, fui hasta hacerme todos los estudios, toda la preparación médica, y que es lo más engorroso que puede haber. Ir a la Antártida es fácil, ¿sí? Subís a un avión, un helicóptero, pero la previa, que te lleva varios meses, es importante. Así que así empezó mi trabajo en esto que tiene que ver la Antártida, y así empecé a conocer a grandes próceres antárticos, como es en este caso el general Pujato. Lo empecé a escuchar en el año 2005 porque les había dicho que me fui a ciega, porque no quería saber nada, quería vivir mi experiencia. Entonces no investigué, no leí nada, y dije, cuando esté ahí, si logro ser elegido, ahí recién voy a empezar a ver de qué se trata, porque mi misión en la Antártida en ese momento era enseñar en la escuela que hay en la Antártida, o sea, la currícula de la provincia, pero no quería investigar más de eso, de cómo era, dónde es, no, yo sé que lo iba a hacer y lo iba a hacer bien, y de hecho volví a repetir campaña en el 2008 como maestro también de esa misma escuela, y ahí tuve una gran misión junto a mi colega que trabajábamos juntos, de reconstruir la escuela que se quemó en el 2007, y a pocos meses en ese entonces, la compañera ministra de Defensa, Nilda Garré, fue anecdótico esto,
me llamó por teléfono a la base y yo decía, a mí, la ministra de Defensa, quiere hablar conmigo, acá hay un error. Esto no puede ser así. Jefe, al jefe de base, que es que comanda todo, excepto la escuela, acá me llama la ministra de Defensa, dicen ahí de la radio, ¿usted puede venir? Porque me parece que no es conmigo, debe querer hablar con usted. Digo, suena el teléfono, atienda usted y después por ahí no zafo de hablar porque no creo que no es conmigo. Suena el teléfono. Sí, teniente coronel fulano de tal. Teniente coronel, cuando yo quiera hablar con usted, voy a pedir por usted. Quiero hablar con el maestro Lescano. Sí, señora ministra, disculpe, yo estaba en una línea paralela, ¿no? Buenos días, buenas tardes, bueno, maestro, su proyecto que fue elevado, fue aprobado y en noviembre vamos a enviar todo lo necesario para que se reconstruya su escuela. ¡Wow! Cosa, qué sé yo, obviamente que saludos protocolares, muchas gracias, abrazos, qué sé yo, después lo usé todo el año. Ojo, la llamó Nilda y no me moleste, ¿eh? No, porque acá... No, jefe, acá... Nilda, me está molestando el teniente coronel. Bueno, no era una negro. Y así empecé a estudiar y a entender a Pujato, porque empecé a ver todo sobre Pujato. ¿Y quién era Pujato? Y acá lo tenemos, era un general, que fue un militar visionario, entrerriano, ¿sí? de Diamante, nació en 1904. ¿Sí? Nada es coincidente, ¿no? Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. 1904, ¿qué pasó en 1904? Le pregunto a ustedes. Antártida. ¿Cómo? Lo presentamos en la Antártida. Pusimos pie en la Antártida. Gobierno de Julio Argentino Roca. Pusimos pie en la Antártida. La primera estación científica, si se quiere así, que es un observatorio meteorológico que hay en Orcada, en las Islas Laurel, ¿sí? 1904, nace Pujato. 20 años después, en el 2024, ingresa al Colegio Militar de la Nación y se forma. Este señor, como todo prócer, voy a hacer un salto un poquito en la historia de su vida, muere solo en un hospital, en una habitación, y era cuidado por una enfermera que lo cuidó siempre, retirado ya de la Marina, y todo su sueldo de general y de su carrera militar después de retirado lo donó al hospital donde a él lo cuidaron hasta morir. No tuvo familia, como todo prócer, murió solo. Cuando fue a invernar, esto fue en el 51, hay un pedacito importante atrás y ahí es donde entra nuestro general Perón. Cuando fue a invernar, todo lo que ganó en la Antártida, porque en la Antártida uno no puede ir sin no tener un seguro de vida, ¿sí? Un seguro de vida. Estamos hablando que es muy importante saber que todos los que van a la Antártida, una parte pueden ir de paseo, pero también tienen un seguro de vida. Pero los que vamos a trabajar a la Antártida no podemos ir nada más, no quiero cobrar. Tenés que cobrar, porque te lo exige la ley. Lo que cobró Pujato lo donó todo para la reconstrucción, lo que va a hacer después el Instituto Antártico Argentino. Uno de los tantos puntos que le presenta a nuestro general en el año 1949, cuando Pujato era agregado militar en Bolivia. Perón, como presidente, va a visitar Bolivia, obviamente el agregado militar, cena de por medio, y Pujato ya tenía preparado, va a venir Perón, voy a preparar mi plan antártico. Perón le encanta esto de expandirnos. Recuerden que Perón sacó el primer decreto del mapa bicontinental en el año 1946, ¿sí? Dijo, tenemos que explorar la Antártida. Nadie se había acercado al general, al presidente, a plantearle una empresa magna así, de ir a la Antártida. Entonces Pujato, voy a ocupar tus papeles, ¿sí? Prepara todo su plancito, lo tenía acá preparado, viene el presidente, lo saluda, muy bien, ¿qué tal, coronel? ¿Cómo le va? Era coronel entonces, y le da, sí, le pasa a su secretario. Y Pujato dice, ¿qué pasó acá?
Sí, tenés que decir que tal, bueno, Perón saluda a todo el mundo. Pero detrás de cada hombre hay una gran mujer. Ahí. ¿Quién estaba con Perón? Evita. Pujato, astuto, el entrerriano, dice, se sientan en la mesa de la cena protocolar al lado de Evita. Y le empieza a contar su plan, 5 puntos, poblar la Antártida con familia, comprar un rompehielo, hacer ciencia, crear el Instituto Antártico Argentino. Y Evita, obviamente, Domingo, escuchar. Pujato, usted sí que es astuto. Le dice Perón, usted sí que es astuto. Me ganó. Vaya a verme a Buenos Aires y vamos a charlar. Bueno, terminó todo esto, los protocolos en Bolivia, volvió Pujato, le presenta los 5 puntos, año 1949. Todo ese tiempo, Pujato se encarga de formar a todas las personas, a partir de ese momento donde el presidente le puso el sello y le dio el ok a su propuesta, viajó a otros países a comprar perros polares, a comprar los equipamientos para poder ir a la Antártida y no, yo estoy pasando para que lo vean, ustedes lo ven, yo lo veo yo solo. A ver si lo... Por ahí se puede dar vueltas, no, Ahí, así. Ahora que lo voy a poner en presentación, así lo pueden ver mejor. Y yo después miro que... Ahí está. Si ellos lo están viendo, mirá, lo van a ver acá, mirá también. Ahí. ¿Qué te parece? No, ahí no se ve nada. No va a ganar la pobreza, no te preocupes. Mostráselo a ellos, yo se lo paso de acá. Bien. Entonces, se prepara Pujato, ya todo listo. Vuelve de Bolivia, ya termina su cargo ahí en Bolivia y empieza a preparar. Y junta, tiene la potestad de decir quiero ir con este y arma su equipo para ir a fundar la primer base antártica en el continente antártico. ¿Cómo? Pero ¿y Orcada 1904? ¿Dónde está la diferencia ahí? Es una isla. Es una isla. Entonces, muy bien. Va y funda la primera base en el año 1951. Esto es una cosa que cada vez que lo cuento me agarra una... Y digo, no puede ser. ¿Cuántas vidas vivís? Una sola. Pero parece que viví con mi corta edad, porque soy muy joven. Sí. Vos no digas nada, mi amor. Entonces, digo yo, wow, ¿qué pasó? 1951 se funda la primera base. Yo nací en el año en que muere Perón. En el año 1974. 73. ¿73? 74. Todavía no lo cumplí, pues. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se funda la base de San Martín. Bien. Todo muy lindo, protocolos, estuvieron ahí. Para poder ir Pujato a la Antártida y llevar toda la logística que necesitaba para armar la casita donde iban a vivir, toda la dotación, necesitaba un barco. Eran momentos difíciles y donde había también muchas veces hasta en la actualidad hay la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea. Más allá de que haya un Estado Mayor conjunto, pero cada uno tiene sus pensamientos. No había medios, no había platita en ese momento y un barco preparado para ir a la Antártida y llevar semejante empresa. Pujato no se queda quieto. Su segundo comandante, Julio Motet, dice, vamos a conseguir los medios, vamos a conseguir los fondos y vamos a ir a la Antártida, mi coronel. Y consigue a través de la empresa Pérez Compán. Le dice, yo te voy a alquilar todo, te voy a dar todo, el barco, la tripulación, todo. Simbólicamente me vas a pagar 1 peso, 2 pesos, pero es simbólica, para que esto sea un contrato de trabajo. ¿Sí? Lo mismo pasó con las Orcadas del Sur cuando
se crea la primera base en 1904, no fue que nosotros fuimos y armamos la estación meteorológica, sino que un holandés va a la Antártida, pone su estación, vende todo lo que tiene en su casa, viene a Buenos Aires, alquila un barco, se va con su expedición y dice: Julio Argentino Roca me dio todo. ¿Qué puedo hacer yo? Se lo voy a donar en diciembre de 1903, todas las cosas para que Argentina tenga presencia en la Antártida. De 1904. Desde 1904, ¿qué pasó? Argentina lo toma, pero firman un documento y le venden 5 pesos ley. Tengo 5 minutos, no te puedo creer. Es así, a los antárticos nos tienen que pegar por la boca para que podamos dejar de hablar. Y esto siempre dice, bueno, lo seguimos la próxima clase, decimos los profes a los chicos, y en realidad nos vamos. Ahí está. Bien, este buque Santa Micaela le da la empresa Pérez Company y ahí lleva, inauguran la base San Martín, muy lindo, escriben todo lo que van a hacer, porque hay que estar un año en la Antártida y sin comunicación. La última campaña ahora en febrero de este año, 2025, fuimos a un campamento al Geomarambio, estábamos trabajando con paleobotánicos y paleontólogos, y yo me llevé una Starlink en un campamento científico que siempre nos comunicamos hasta el año pasado y antepasado con teléfono satelital, y gastaba una fortuna para decir: hola, estamos todo bien, qué lindo, y la radio de que te escucha todo el mundo no me puede decir: mi amor, te extraño, porque le extraña, porque te escuchan todos, ¿no? Entonces gastábamos esa fortuna para decir: estoy bien, te quiero mucho, te extraño. Muy bien. Entonces una Starlink, y en ese momento, 1951, ¿qué teníamos? Hay que estar un año. Libros para leer, proyectos que armar, y el proyecto fue, cuando volvían, le entregan todo lo que querían hacer, y fue exitosa la campaña. Argentina pisó la Antártida, el continente antártico, y empezamos ahí a fundar distintas bases. Empezamos, ahora muy con mosquito, pero en realidad fue se crea el Instituto Antártico Argentino, donde se hace ciencia, y fuimos pioneros en el mundo 40 años después haciendo ciencia, con la idea de su propuesta y su proyecto de quién, el general Pujato, y el apoyo tremendo que tuvo de quién, el general Perón. Muy bien. ¿Cómo es esto? No pierdas tiempo, Gustavo. Como está apurado, sí. Sí, Fundación de la Base San Martín, 1951. Y cuando comprar el rompehielo, era uno de los, para hacer la logística, para poder ir a todas las bases y fundar otras bases, uno de los puntos también era comprar un rompehielo. ¿Qué rompehielo compra entonces en ese momento? El general San Martín. Escuchen, general San Martín. El ejército de los Andes, ¿de quién era? San Martín. ¿Cómo se llama la península antártica? General San Martín. La base San Martín no podía ser otra, llamarse así, la primera base fundada por un coronel del ejército argentino, la base San Martín. El rompehielo, General San Martín. Y así. Muy bien, y yo vivo por la calle de San Martín, no, mentira. Entonces, ¿qué pasa? Profe, la sede de allá se llama General San Martín, la sede en la que están ustedes. El campus, Libertador San Martín. Acá, exactamente. Y donde funciona el Instituto Antártico Argentino hoy, General Pujato, se llama la Universidad Nacional de San Martín. ¡Wow! ¿Y de dónde es el General San Martín? Del Corriente. ¡Sí! ¿No? Correntino como yo también. Nada es casual, ¿eh? Nada es casual, todo es causal. Yo lo tenía en el cuadro en la escuela primaria y yo le decía: este es mi papá. Que se caiga todo el cielo por mí, no. Sí, lo miento, pero decía así: este es mi papá. San Martín Pujato. Muy bien. Cuando vuelve, vamos a pasar rápido las imágenes, le voy a mostrar qué pasa después de esas expediciones. Rompehielos San Martín. Esa foto que ven ahí es la despedida del buque Santa Micaela, donde va Evita y Perón. Evita muy contenta porque su gran compañero
lo acompañó en esta propuesta que dijo, escuchalo, no te vas a arrepentir, y así fue que se armó esta gran empresa de Una Más. Y este busto del general Pujato se encuentra en el Paseo de los Pioneros Antárticos, que está acá. Si ustedes van a Andorra de paseo por ahí, van a ver que hay un barrio completo en Andorra, unas pocas cuadras de la ruta, que todas las calles que están ahí se llaman como las bases antárticas argentinas permanentes que tenemos en la Antártida. Esto fue una inauguración, la inauguración del busto de Pujato, y en ese entonces ocupaba yo un cargo de subsecretario de Gestión Antártica, y hicimos todos los trámites con el Museo Marítimo y del Presidio, con el licenciado Carlos Pedro Bairo, y se pudo poner el busto con la presencia de muchas autoridades del comando. En ese entonces estaba el Comando Antártico de Ejército, todavía no pasó a ser comando conjunto. Conjunto era que las tres fuerzas se unieron para hacer el trabajo antártico y logístico, y el Comando Antártico de Ejército nada más que administraba distintas bases, toda la gente del ejército, no se mezclaban el personal. Hoy sí están todos juntos. Acá tenemos una imagen de Pujato dando su discurso y agradeciéndole a su segundo jefe, Julio Motet, quien escribe el libro Reminiscencia. Todo esto que le estoy contando no lo inventé yo, ni hay libros que no se pueden leer. El libro Reminiscencia, se lo recomiendo, está toda la historia de la primera expedición antártica científica. Y acá lo que podemos ver es al general Perón poniéndole la medalla peronista a Julio Motet en el teatro, creo que era el San Martín también, poniéndole la medalla peronista a toda la dotación que fue en ese año a Esperanza. Como les dije, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Ya termino, Julita. ¿Qué pasó? La esposa de Motet le escribe al general Perón una carta en agosto, los primeros días de agosto, julio, a fines de julio, principio de agosto, una carta diciéndole que ella quería acompañar en esta empresa a su marido y ser la primera mujer de vivir en la Antártida, porque su plan, el plan de Perón y de Pujato, era poblar la Antártida con familia, una colonia antártica, no un caserío polar como hay ahora, sino una colonia. No iba a ser en la base Esperanza, donde está ahora la escuela y las familias, sino que iba a ser en un lugar cerca de la base San Martín. Entonces, ¿qué pasó? Perón a los 5 días, sin dudarlo, le contesta con un memorándum y le dice que está aceptada su propuesta y va a ser algo tan, pero tan grande que las familias que iban a vivir ahí en la Antártida iban a tener beneficios. Si vivían 3 años y tenían hijos, un beneficio más. Si esos hijos crecían en ese lugar, estudiaban en ese lugar, cuando llegaba el momento de la facultad en la universidad, iban a tener todo pago en la universidad del mundo que ellos quieran estudiar. Muchos beneficios iban a tener estos habitantes de esa colonia. No iban a tocar el tesoro nacional porque se iban a sustentar con lo que producían ahí, con las pieles de lobo, las carnes que vendían. No estaba el Tratado Antártico ni el Protocolo de Madrid. Qué loco, ¿no? Año 1955, ¿qué pasó? ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué pasó? La Revolución Libertadora. Fusiladora. Okay. Y cayó todo el plan de Pujato. Le faltaba el médico nada más para ir a invernar y a armar el caserío. 25 años después, en el año 78, recién se logra, pero ya estaba el Tratado Antártico. O sea que, insisto con esto, nada es casual. A los pocos años, el Tratado Antártico, impulsado por Estados Unidos. ¿Qué pasó de Estados Unidos? Por ahora, dice el Tratado Antártico, por ahora no reclamamos nada de la Antártida, por ahora. ¿Sí? Y Argentina estuvo presente en ese lugar. ¿Qué tenemos por acá? Un videíto, pero no alcanzamos a ver el videíto, ¿no? No, porque consumí las preguntas. Perdón. Entonces, es para hablar mucho más. Entiendan que la pasión que uno le pone
y por ahí me fui por las ramas, pero creo que llegamos a Pujato y Perón. Yo tengo una preguntita, tenemos hasta y 40, o sea, 11 minutos para hacer una reunión de preguntas rápidas y una devolución que puedas hacer. Sí. ¿Dónde murió, dónde fue enterrado el general Pujato? En Buenos Aires, ¿Dónde está ahora? en la Chacarita. ¿No está en la base San Martín? No, ¿Qué hay? enterraron sus restos, sus cenizas están ahí. Ok. Están ahí, pero estuvo en Buenos Aires hasta que pudieron trasladar su cuerpo, su ceniza. Perfecto. Sí, adelante las preguntas, de acá o de allá. Los barcos que van a retirar, si alguien quiere preguntar a esa dotación, porque el Santa Micaela los llevó, ahora arreglátela, le dijo, ¿qué te trae? Fue el remolcador de mar, en ese entonces era un aviso, el aviso San Avirón y el Chiriguano. ¿Y saben qué? Con el tiempo, cuando yo era un pibito de 16 años, estuve destinado en el San Avirón y en el Chiriguano, que todavía existieron. Pero como nosotros sabemos decir a veces, no, esta porquería, estos papeles todo amarillo, y esto es un tesoro para nosotros que lo producimos, que lo vivimos. Y para otro es chatarra, porquería. 2 misilazos, uno a cada buque, lo hundieron en una práctica cuando eso era el tesoro nacional. No lo saben. ¿Quién lo sabemos? Lo que pudimos vivir esta experiencia. ¿Sabían ustedes que era el San Avirón y el Chiriguano que fueron a buscar a la dotación del año 51? No. Quizás lo que le mandaron misil tampoco sabían y lo hundieron y quedó en el mar como otros barcos de otros mundos que cuidan nuestros mares y cuidan a la Antártida, ahí todo en esa zona, ¿no? Sí. Sí, una pregunta, ¿cómo ves vos en el marco actual y teniendo en cuenta el Tratado Antártico la proyección de Argentina sobre el continente? Repetí la pregunta cuando hagas la devolución siempre. ¿Otra pregunta? Mandale. Mandalo ficha. Está muy complicado la situación, ¿y por qué digo esto? Porque para poder comandar toda la Antártida, hablamos exclusivamente de la Antártida, tenés que conocerla, tenés que vivirla. Si no la conocés, no la vivís, puede ser un negocio o no. Podemos ser sancionados por el Tratado Antártico si decimos, creo que hay una base logística que se está armando, no creo sino real, la base Petrel, pero no podemos llevar cemento, no podemos poner químicos en la pista porque el protocolo de Madrid te lo prohíbe, pero hay muchas veces que a la gente ambiciosa y deseosa de poder lo va a hacer por desconocer. Nuestra proyección en la Antártida es muy buena, tanto y en cuanto gente que conduzcan la Antártida conozcan sobre la Antártida. Hemos tenido directores y directoras nacionales del Antártico que sabían que la Antártida había quedado para el sur nada más. Entonces, ¿cómo podés hacer ciencia si yo te estoy pidiendo un instrumento para hacer este trabajo y decir no, sale muy caro? No, fíjense otra cosa que sea. Y esa proyección que nosotros podemos llegar a tener tiene que estar asegurada por alguien que conozca el ambiente. Pero ¿cómo ves la pretensión de Chile sobre la misma porción? En teoría, cuando llegue el momento que... ¿Sabían ustedes que el Tratado Antártico no vence, no? Porque todo el mundo dicen que en el 2048 el Tratado Antártico... No, lo que sí se va a rever es el Protocolo de Madrid, que es lo que regula el Tratado Antártico. En teoría, ese pedacito hay un acuerdo entre Argentina y Chile diciendo que ninguno de los dos se van a reclamar, entonces el tercero, que en este caso es Inglaterra, que reclama todo, va a ser quien no pueda ingresar en esa negociación. Pero mi sentimiento argentino y correntino dice que en su momento se van a abrir y nos van a entregar así y van a decir, no, sí, ahora sí quiero reclamar. Eso es lo que siento yo. Discúlpenme si hay algún vecino, alguien del vecino país, pero en este momento yo creo que ese pedacito está asegurado para que Inglaterra, pero Inglaterra reclama todo. Es una cosa, ustedes no se dan una idea lo que es estar en Antártida y decir, bueno, tenemos que ir a hacer un rescate a Orcadas, tenemos que hacer un rescate a Belgrano y hay que pasar por la base
inglesa y te ponen los miles y miles y miles de excusas para que vos no toques sus bases. O todos los años, en cada campaña, hay lo que es la inspección del Tratado Antártico, que los países van a inspeccionar distintas bases. ¿Y quiénes son los que siempre nos inspeccionan a nosotros? Nos encuentran el pelo al huevo. ¿Quién? Inglaterra. Cuando nos tocó a nosotros en el año 2015 y 16 ir a pasar la inspección a Roder, a la base inglesa, no nos dejaron bajar en el avión. No nos dejaron bajar, no, porque las condiciones, que el peso de la rueda, el no sé qué, y se quedaron. Nos quedamos, digo, porque todo el equipo de la Cancillería que iba a ir a hacer esta inspección se quedó varada en Marambio. Gustavo, licenciado. Consulta, ¿hubo algún nacimiento de argentinos en la Antártida? Hubo nacimiento, y, sí. Digo, ¿qué injerencia tiene, digamos, en lo que es la soberanía? Lo que es la soberanía, toda. Pero el Tratado Antártico no nos deja utilizar como reclamo. El punto 4 del Tratado Antártico dice: todo lo que se haga después de la firma no sirve para hacer reclamo de soberanía. ¿Ese nacimiento fue después? Ese nacimiento fue en el 78. Sí, Palma, ¿no? Dígame, licenciada. Marco Palma, y la primera mujer fue Marisa de las Nieves. Exactamente. El registro civil, cuando se quema, de hecho se pierde la partida de nacimiento de Rubén... ¿De Palma? No. Ah, no, Carly. De Carly, en el 2019 se reconstruyen acá el acta, en el registro civil. O sea, y hay registrado 10 casamientos. El primero en el año 88 y el último en el año 2016. Sí, de dos egresados. Los docentes que fueron a invernar ese año se casaron en la base de Esperanza, y la licenciada Gamito hace poco egresó de esta casa de estudio y su temática fue justamente la currícula antártica en la escuela primaria. Gracias. Hay una pregunta de Paula. A ver, Paula. No, en Río Grande, no mía. Ah, perdón, bueno, es la parte por el todo. Dale. Hola, profe, yo soy Alejandro. Gran historia la que contó, pero soy muy atrapante. Yo quería hacer una consulta respecto a lo que usted mencionó sobre Starlink, sobre la conectividad, sobre esa brecha digital que tenían antes y que se soluciona con Starlink. ¿Usted cree que hay algún modo de que deje de estar oculta la Antártida para la mayoría de los argentinos con transmisiones con toda la tecnología satelital que hay hoy? Porque el único evento que yo tengo como que no sea un evento oficial fue la de un conocido mío que se llama Rodrigo, que es un técnico que trabajó en Antártida, que fue destacado porque fue el primer jugador de un videojuego en la plataforma Steam que lo hacía desde la Antártida, con los pequeños megas que tenía. El año pasado fue eso. Mi pregunta concreta es si usted cree que con la tecnología satelital de conectividad a internet se podría hacer como una expedición la que tuvimos bajo el mar, algo parecido en la Antártida. Sí, la respuesta es: se puede hacer. Hay que ver si te dejan hacerlo. ¿Qué pasó? Nosotros que dependemos de la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico, y trabajamos para el Instituto Antártico Argentino, desde la Cancillería, desde el año pasado, nos prohibieron hacer cualquier tipo de publicación a nosotros. ¿Por qué? Porque no creen el gobierno nacional en el calentamiento global y el cambio climático, estas cosas. Entonces nos prohibieron hasta publicar una foto. ¿Qué pasa? Yo pertenezco a ese instituto, pero los que están en la base Esperanza, los civiles que dependen de acá del gobierno de la provincia, cualquiera puede hacer una conexión. De último le dirán: che, baja esa foto, o quién te autorizó a ponerla, porque tenemos una gobernanza compartida en Esperanza, en toda la península antártica, en todo el sector antártico argentino. ¿Pertenecen a nuestra provincia? Sí, pertenecen a nuestra provincia, pero lo maneja la Dirección Nacional del Antártico, la política exterior antártica, todo lo que tenga que ver con eso. Si hay un accidente o pasa algo en la Antártida, acude el gobierno federal, el juzgado federal, y no el juzgado provincial.
con sede acá en Tierra del Fuego. O sea, es toda una cuestión, pero sí se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. De hecho, lo he planteado ahora para la próxima campaña, copiarlo al CONICET y hacer lo mismo. Tengo todos los equipos, pero no creo que me autoricen. Así que, pero tengo fe. No voy a ir con el no, voy a ir con el autorizarme. En una de las, acá van a encontrar, en una de la última diapositiva, un QR donde van a poder encontrar cosas que se han filmado y mucho sobre Antártida, que es en el QR le va a dirigir a distintos links, sobre todo el Instagram de Hablemos de Antártida, Hablemos de Ciencia, que nace en pandemia. Como le dije, nunca me voy a quedar quieto, voy a seguir ser todo arrugadito, todo viejito, y voy a seguir haciendo. Entonces, ahí van a poder encontrar el canal de Instagram de Hablemos de Antártida, Hablemos de Ciencia, donde empezó desde mi casa, empecé a hacer una especie de en vivo y después fui entrevistando científicos y así fue creciendo y formamos unos años después Hablemos de Antártida, Hablemos de Ciencia, Antártida Conocer para Enseñar, que junto a un equipo muy, muy lindo de 3 licenciados que egresaron de esta casa de estudio, junto conmigo formamos este equipo de Antártida Conocer para Enseñar y damos capacitaciones a docentes y a público en general vía online o en vivo si en algún lugar nos llaman, como esta invitación que estoy muy agradecido acá a Julio para poder exponer ante ustedes un pedacito chiquitito de una gran historia que es la Antártida y nuestro general Pujato. Muchas gracias, Gustavo. Estupendo. Un gusto haber tenido, un gusto que hayan pasado como invitados por parte del seminario de Teoría Política del Justicialismo, Daniel, Gustavo, con cada exposición. Así que les dejo a Paula hacer un comentario, ahora hacemos el cierre de 20 minutos. Paula. Sí. Tano, ¿vos querés hablar o querés que sigamos con Universidad y... Sí, yo estoy 5 minutos al final. Te voy a dar un broche político. Bien. Bueno, parte de lo que teníamos hoy pensado en la planificación del día de hoy tiene que ver con universidad, cultura y educación, ¿sí? Recuerdan ustedes que cuando vimos la Constitución del 49 vimos el artículo que tiene respecto a las universidades, respecto a la educación universitaria de la Constitución. No lo vamos a ver de nuevo porque el tiempo no nos va a dar, pero no sé si recuerdan que por un lado establecía la gratuidad además, pero eso ahora vamos a ver un decreto. Sino que planteaba la organización de las regiones, de las universidades en regiones universitarias, y entonces también la proyección de la federalización de la educación. Y también la formación de los profesionales en una suerte de, no me acuerdo ahora cómo lo plantea exactamente en este artículo de la Constitución, pero en asuntos de importancia nacional, ¿sí? De la causa nacional. Y esto como algo transversal a todas las disciplinas. Y tiene que ver básicamente con el compromiso que debemos tener los profesionales quienes nos formamos en la educación pública nacional con respecto al interés nacional, ya sea que nos formemos en física, en biología, en arquitectura, en ciencia política, en lo que fuera, ¿verdad? Bueno, lo que quería que leamos un poquito son algunos fundamentos del decreto 29.327 del 49, que es el que elimina los aranceles en la universidad pública. Y por un lado plantea que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen, que debe ser primordial la preocupación del Estado por disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentar las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones, que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria a fin de que los fines capaces y meritorios encaucen sus actividades, siguiendo los impulsos de sus naturales actitudes en su propio beneficio, pero también en beneficio de la nación misma, ¿sí?
que como medida de buen gobierno el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar social y prosperidad de la nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación. Que dentro de la nación y de acuerdo con la misión específica que la ley les impone, son las universidades, especialmente las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud. Y por último, que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados en el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país. Y por ello, de acuerdo a lo aconsejado por el señor Ministro de Educación, bueno, el decreto de gratuidad universitaria. Fíjense ustedes que se plantea la universidad, a la formación universitaria, no solo como un derecho individual, que por ahí es lo que en estos tiempos, cuando se discute el financiamiento, la discusión con el gobierno de Milei, etcétera, aparece sobre todo, me parece hoy en día, este argumento, que será legítimo, pero que no es la forma en la que lo plantea Perón, el justicialismo originalmente, sino también plantea a la educación como un derecho de los pueblos, ¿sí? Ciertamente tal vez yo tenga el derecho, individualmente me apasiona la ciencia política y estudiar eso y poder formarme, pero no es que todo el pueblo, todos aquellos que pagan sus impuestos y financian la universidad pública y el Estado tiene que cumplir mi sueldo, porque es mi derecho individual, sino que hay un derecho también de los pueblos a obtener profesionales para su desarrollo, acceder al conocimiento mediante la divulgación científica y tecnológica, a ser beneficiarios de la divulgación científica y tecnológica entre la universidad y su comunidad, a ser beneficiarios también de la producción universitaria, que ustedes saben, o tal vez no, que las universidades tienen tres grandes funciones, que es la formación, la docencia, la investigación y la extensión. Entonces no es solo un lugar donde la gente estudia, sino también donde se desarrolla, se articula y debería, como proponía también Daniel, que me parece una discusión súper interesante de cómo articula este conocimiento científico con la comunidad. Y no es solo a través de la formación, si bien es tal vez su principal función. En general uno piensa en la universidad y piensa es donde voy a cursar. Pero la universidad también tiene otras funciones muy importantes de articulación con la comunidad. Es además, entonces me parece interesante por un lado pensar esto, de qué manera se plantea al derecho a la educación pública como un derecho también colectivo. Y también vale la pena pensarlo entonces, ahí la federalidad de la educación. Si es un derecho solo de, por ejemplo, el pueblo de las grandes ciudades, de Capital Federal, o de la ciudad de Córdoba, o de las universidades históricas, esto de poder tener profesionales formados. ¿O acaso los fueguinos o los de cualquier otra provincia, los jujeños o donde fuera, o más que nada allí donde hay universidades nuevas, ¿no? O que históricamente no han tenido tradición universitaria, si acaso no tenemos derecho a tener una dirigencia formada, empresarios formados, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parece... También, quería traer a colación algo que venía hablando con el Tano en el viaje cuando veníamos, que les contaba el caso de lo que pasa en Brasil. Yo estuve los últimos 3 meses viviendo allá en Brasil por un intercambio del doctorado. Y entonces me preguntaba, lo que primero me preguntaba por el sistema universitario, a ver cómo funcionaba. Si tienen un sistema universitario público, ellos gratuito también, muy bueno, de muy alta calidad, pero tiene una diferencia así muy parecida a la Argentina en muchas cosas, en su estructura organizacional, pero tiene una diferencia central por mi gusto, que es que tiene vacantes muy limitadas, vacantes por carrera. Es muy difícil acceder a la universidad pública allá. ¿Cuál es la cuestión? Allá yo conocí muchos pibes de 18, 19 años que estaban en la universidad privada tratando de preparar el examen para ingresar a la universidad pública. Y es una cosa inconcebible, me parece a mí, la forma de perderse materia gris. Ellos tienen 200 millones de habitantes en donde seleccionar su materia gris y los filtran absolutamente, y además me parece a mí también una forma de reproducir que sea la misma clase social a la que accede siempre a la universidad. Es natural pensar que tengan mayor facilidad para aprobar esos exámenes que ya tienen padres universitarios,
y tradición universitaria en su familia. Acá realmente es algo revolucionario lo que se ha hecho, y la movilidad social ascendente, esto ya sí en términos individuales, que permite la universidad, ¿no? Y que además es un espacio social transversal, creería como pocos en la Argentina, porque es en donde se conoce, uno le toca cruzar con todas las clases sociales cuando va a la universidad. Puede tener al hijo de un terrateniente, de un rico, de no sé quién, con el cartonero de la esquina. Todos entramos a la universidad por igual. Y pasa algo muy curioso, que es que hasta el rico, el oligarca, la élite argentina, elige la universidad pública porque es de mucha mayor calidad que la universidad privada. Los títulos de universidad privada, cuando vos a cualquier lado y decís, no, recibí en qué universidad, no sé, la UCA, la siglo XXI, vale la mitad de ese título. Y eso se sabe, es así. El que va a una universidad pública, esto funciona al revés, el que cae en una universidad pública en Argentina es porque no le dio la cabeza para recibirse en la pública. Esto es así de duro. Pero bueno, también se trata tal vez de uno de los pocos consensos nacionales que tenemos nosotros en una sociedad tan polarizada, peronismo, antiperonismo, mucha vida y vuelta. Las grandes políticas por ejemplo, de federalización y de oleadas de creación de universidades, tienen que ver, una la ha hecho María, otra la ha hecho Menem, otra el kirchnerismo. Parece ahí como una línea de continuidad bastante interesante. Y después está esta cuestión siempre, esta discusión hacia adentro de las universidades, bastante xenófoba respecto a si se llena o no de extranjeros, ¿no? Para mí es algo que nos tiene que llenar de orgullo que vengan a estudiar desde otro lado, porque imagínense qué triste sería al revés, tener que emigrar para poder estudiar. Me parece que habla muy bien de nuestra calidad universitaria, de nuestra calidad científica, que la gente elija, la gente de cualquier país elija nuestra universidad, ¿no? Ser un país en el sentido de brazos abiertos. Pero además, en cualquier caso, representa menos del 2% de la población universitaria. Prohibirle a los extranjeros o cobrarles no cambia nada en la cuestión presupuestaria del sistema universitario argentino. Y en cualquier caso, esos extranjeros que estudian en la universidad tienen que ser ciudadanos argentinos. Ergo, pagan impuestos acá y aportan como cualquier ciudadano. Con lo cual, es una discusión para mí que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, respecto a esto, a mí me gustaría, no sé cómo estamos de tiempo, yo quería traer el videíto de Perón, no sé si lo tenés a mano. Te lo reenvié por mail, Julio, si querés. Si nos da el tiempo, podemos ver brevemente ese recorte en el que Perón habla de la gratuidad. Dale, lo tengo. Gratuidad universitaria. Ahí lo paso, ¿Lo tenés a mano? ¿Puedo dejar una preguntita? Sí, acá están... Hacen una pregunta. Mándale. Rapidito, pero después me la contestan. Porque acá la compañera me aclaró una de las preguntas con las que vengo chocando yo como peronista de a pie en la calle, que es la de los extranjeros en la universidad, o sea, con lo que me bardean los libertarios, para ser específico. Y otra que me están tirando que quisiera por ahí saber cómo lo responderían ustedes cuando se encuentran con esta cosa de hay carreras, porque con lo que acaba de decir, para mí, con un profesional que se gradúa el año de una carrera, es un montonazo para todos, ¿no? Se anotan 5 alumnos, hay que cerrarla. O sea, que me dicen, no, van a cerrar un montón de carreras en un montón de universidades porque van 5 alumnos, o se anotan 5 o 10. A mí, por lo que pienso yo, que si hay uno anotado ya vale la pena para que haya 20 docentes enseñándole porque hay una persona que quiere desarrollarse. Ahora, ¿cómo enfrentamos ese discurso cuando nos encontramos en la calle con esa gente? O sea, ¿cómo podemos responder ante ese tipo de pregunta o de argumento? Sin insultar o sin agredir y sin caer en la chabacanería. Bueno, por supuesto, estamos hablando de discusiones políticas. Claro. Dos cosas. Respecto a lo primero que decías, bueno, que por ahí se anotan 5 pibes, siguen la mitad. Es verdad, esto es algo que me estaba olvidando y que lo charlaban, me lo preguntaban mucho en Brasil. Cuando yo contaba, no, en Argentina no hay plaza para poder ingresar cualquiera. ¿Cómo carajo hacen? Pero ¿qué cantidad de graduados tienen? Dale. Lo que pasa es que para mí también hay una cuestión de la política también que plantea Perón,
que es cualquier paso por la universidad sirve. Pasaste 2 años y después dejaste la carrera, es mejor que no haber pasado nunca. Siempre va eso a levantar la vara de la población, y además te permite de última conocer gente, entrar en contacto y rodearte de gente que accedió a la universidad. Tal vez yo no llegué a terminar la carrera porque mis recursos no me lo permitieron, tuve familia en el medio, tuve que salir a laburar, no pude terminar la carrera. Pero les conocí a ustedes, voy a tener muchos amigos que son profesionales, genero un intercambio y de última tuve una experiencia, un paso por 2 años, 3 años, el tiempo que haya sido por la universidad, y eso ya me da otras herramientas. Así que nunca es un desperdicio. Y después, por otro lado, respecto a lo que vos decías de la cuestión cuantitativa, de la cuestión cuantitativa, respondo eso y exacto. La cuestión cuantitativa hay una cuestión que es política demográfica y política y geopolítica, para la redundancia. Lo que pasa, tenemos una cuestión muy grave para mí, que en algún momento podremos hablar demográfica en Argentina, hay una concentración poblacional absoluta en las grandes ciudades, y había traído un mapa que nunca mostré, algún día en alguna clase lo muestro, de la concentración demográfica, y después muy despobladas grandes zonas, entre ellas la Patagonia. Sí, tal cual. Ya, si uno quiere pensar eso, necesita resolver cuestiones, sobre todo de laburo, que es la gran discusión acá siempre con la 19640, con la promoción industrial y bla, 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 de logística, de transporte, que tenemos una centralidad absoluta. Yo quiero ir a Calafate, tengo que volar a Buenos Aires y después ir a Calafate, es una locura desde Ushuaia. Bueno, o desde Río Grande, lo mismo. Y después la cuestión geopolítica, ¿verdad? Entonces, y las universidades ahí entonces son centrales, lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Que todos migren a Buenos Aires para poder estudiar? ¿Que la ciencia se ejerza allá? Hay una cuestión que sí, que tal vez lo que hay que hacer es empezar a pensar política habitacional, política productiva y política educativa en las periferias del país, porque necesitamos poblar toda la Argentina y necesitamos más población, pero distribuida. Dicho eso, no sé si respondí un poco, pero yo quería hablar. Ahora Franco le queda los 5 minutos que pidió antes del cierre. ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro, dale. 5 horas. Sí. 15 minutos tarde, así que no me cortes. Bueno, vamos a redondear. Les agradezco a los profes que expusieron. Vamos a tratar de redondear desde el punto de vista de la política. También había preguntado allá un estudiante. A nosotros nos costó incorporar este seminario desde el año 2008 que venimos intentando hacerlo. Por suerte, hace 3 años que pudimos, en la Universidad Nacional Tierra del Fuego, dictar el seminario de introducción a la teoría política de justicialismo. Todos los problemas que plantearon ustedes, ahora tampoco, como decían, no hay tiempo para explayarlos, pero todo esto se plasmó en la Constitución Nacional de 1949, en el artículo 37, en el inciso 4, se habla de la cultura y la educación. Entre uno de ellos dice que, por ejemplo, con lo que decía Paula recién, una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de las cuales cada una ejercerá sus funciones. ¿Qué es lo que se había propuesto en la década del 50 de la Constitución? Que cada región, eran 6 grandes regiones divididas el país, debía desarrollar los conocimientos para desarrollar el potencial de cada una de esas regiones. Eso no se hizo. Luego, otro de los temas que va a quedar abierto para el debate, fíjense, nosotros planteábamos el tema de la universidad desde el punto de vista de las profesiones liberales, cuando nosotros del peronismo concebimos la universidad como un instrumento para la formación, para el desarrollo de un modelo argentino. Acá no hemos hablado del modelo argentino. Cuando se constituyen las universidades nacionales, la de Córdoba, Mendoza, y se hacen las ciudades universitarias, los pabellones tenían los nombres de nuestros países hermanos de América. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modelo argentino.
Tenemos un modelo para nuestros hermanos americanos. Nosotros no creemos que solamente tenemos que prepararlos a los jóvenes para una profesión liberal. Y desde el año 55 esto se cortó. Y lo que estamos haciendo acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se está lentamente haciendo en otras universidades. Entonces, a nosotros nos indican que hacemos doctrina. Y yo les pregunto, el liberalismo, el marxismo, el fascismo, la socialdemocracia progresista, que es el brazo izquierdo de la sinarquía financiera internacional, ¿no son doctrinas políticas de dominación? ¿Por qué no podemos enseñar el justicialismo en las universidades? Que después cada uno de ustedes decidan libremente lo que quieren hacer. La teoría política del justicialismo ha sido invisibilizada. Y fíjense ustedes todo lo que nosotros abarcamos en forma integral. Al principio de la clase hoy hablábamos de doctrinas. Todos ustedes creo que sí, están, ¿cierto? Los principios generales de la doctrina nacional. Sí, están en la... Yo les recomiendo que busquen en la documentación que se les mandó los principios generales de la doctrina nacional. Ahí ustedes van a encontrar los grandes principios, los enunciados. Ahí lo está mostrando Julio cómo se puede sacar. Ustedes van a encontrar los grandes principios en política interna, política internacional, defensa y seguridad, acción económica, acción social y acción cultural. Nadie conoce esos grandes principios de la doctrina nacional. Otro de los temas que vamos a tocar también este año, no creo que dé, es el modelo argentino para un proyecto nacional. Por todos esos temas se tocan. Y tenemos que plantearnos desde las universidades y desde las organizaciones libres del pueblo qué modelo de país nosotros queremos. Recién el profe contaba la conducción del país no les dejaba realizar algunas actividades en la Antártida. Sobre eso nos tenemos que revelar, nos tenemos que insubordinar y hacer realmente lo que le conviene al país, no lo que le conviene a estos muchachos que nos cercenan y están aplicando sutilmente, están aplicando el decreto 4161. ¿Conoce el decreto 4161? ¿Quién no lo conoce? ¿Vos lo conocés? Allá en Ushuaia, ¿conocen el decreto 4161? Sí, el que prohíbe el peronismo. Julio. Julio. Acá Osvaldo dice que lo conoce. Osvaldo Bres. Osvaldo Bres. Osvaldo Bres, ya sé. Bueno, entonces que Osvaldo Bres le diga a todos los de Ushuaia que busquen el 41 y 61 y es lo que se está aplicando hoy en nuestro país. Desde el año 55 hasta ahora se viene aplicando ese decreto donde se prohíbe interiorizarnos sobre lo que sucedió en esa década del 45 al 55. Entonces, yo lo que quiero redondear, por ejemplo, con respecto a esto de la universidad que estábamos hoy, fíjense, dicen lo siguiente. En la Constitución Nacional, y por eso redondeo, las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera cada alumno conciencia
de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución. O sea que los conocimientos que adquirimos sirven para la realización personal, pero tienen que estar en función social. Y nosotros, los peronistas, decimos que el yo se realiza en nosotros. Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Así que ojalá que esta semilla que estamos sembrando con Julio, con Lidia, con Paula y con los que nos vienen a exponer y a transmitir sus conocimientos, ojalá que el día de mañana tengamos realmente una universidad nacional y popular. Nada más. Estupendo, Franco. Bueno, ya estamos en hora. Damos el cierre con agradecimientos a los presentes, como a los invitados, a Río Grande y al equipo que se traslada. Y bueno, seguiremos con la próxima clase con la tercera posición peronista en la política internacional, con un invitado, un amigo, y con la preparación de temas del equipo de cátedra. Los esperamos el sábado próximo. Y bueno, agradecimientos, y lo que comentaron los chicos va a estar en el drive de la materia, donde está el material y las clases pasadas grabadas. Así que bueno, nos vemos, un abrazo enorme, se cuidan, chao.